Era mi cumpleaños número 82. Compré pan dulce, café de olla y puse flores en la mesa como lo hacía tu abuela. Limpié cada marco, cada foto, como si el pasado pudiera abrir una puerta. Pero cuando llegué a casa de mi hija, mi nieto me miró con frialdad y cerró. «No eres parte de nuestra familia», murmuró. Y me quedé ahí, solo, con la caja de madera en las manos, como un intruso en mi propia sangre. Hay silencios que cortan más que los gritos. Y cuando vienen de quien tú cuidaste con tus propias manos, duelen diferente. Si alguna vez has sentido que te sacaron de tu propia historia, quédate. Esta historia no es solo mía. Suscríbete, porque lo que viene también podría ser lo tuyo. No fue de un día para otro. Cuando algo se rompe en una familia, a veces ni se oye el crujido. Solo un día te das cuenta que hay cosas que ya no están donde solían. Después que murió Teresa, mi esposa, todo empezó a sentirse un poco más callado, pero no el silencio bueno, ese de paz. No, era otro. Un silencio lleno de cosas no dichas. Yo me decía que era normal, que cada quien tenía su vida. Mi hija, Clara, estaba ocupada con sus niños, el trabajo, su esposo. Me repetía eso mientras ponía la mesa solo. Las tazas, los platos. Aún servía 2 cafés, aunque ya solo hubiera una silla ocupada. Los domingos antes eran otra cosa. Me levantaba temprano, lustraba mis zapatos y esperaba a Clara en la banqueta. Siempre llegaba puntual. Íbamos a misa, caminábamos por el mercado y luego ella me pedía que le contara otra vez cómo conocía a su mamá. Ahora los domingos pasaban como cualquier otro día, lentos, iguales, vacíos. Empecé a guardar cosas en mi caja de madera. Cartas viejas, una servilleta con un dibujo de mi nieta, un ticket de cine donde fuimos todos alguna vez. Esa caja, tallada con mis manos cuando Clara cumplió 15, se convirtió en algo más que un recuerdo. Era lo único que no me juzgaba, lo único que no me daba la espalda. Una vez Clara me llamó para pedirme un favor. Pensé que era la señal de que algo estaba cambiando. Me pidió que cuidara a los niños mientras ella salía con su esposo. Llegaron, me dejaron una lista de instrucciones y un par de mochilas. No me abrazaron, ni me miraron mucho. Cuando los niños preguntaron por su abuela, les dije que estaba en el cielo cuidándonos. Me corrigieron. Mi mamá dice que eso no es verdad, que ya no creemos en eso. Me mordí los labios. Al día siguiente, ni gracias dijeron. Solo los recogieron, y al cerrar la puerta, vi que se llevaban también un pedazo de mí. Volví a la caja. Metí un dibujo nuevo de uno de los niños, arrugado, pero con mi nombre mal escrito. Tito. Me empecé a volver invisible. En las fotos familiares ya no aparecía. En Navidad me mandaban una caja con galletas compradas, sin nota. Mis vecinos dejaron de preguntarme por ellos, y yo agradecía ese silencio. Un día, mientras barría el patio, escuché a Clara hablar por teléfono con alguien. Estaba de visita, pero con prisa. Dijo, «El abuelo ya no se entera de nada. Nomás hay que ir a verlo de vez en cuando para que no se deprima». Estaba a unos pasos. La oí clarito. No dije nada. Solo sonreí, como si no supiera. Guardé esa frase también, en la caja, en el corazón. A veces los veía pasar frente a mi casa sin detenerse. En una ocasión hasta vi a mi nieto bajarse del coche con una amiga. Me escondí detrás de la cortina. No quería que me viera, no así. Él tocó a la casa de al lado. Me di cuenta que ni siquiera sabía dónde vivía su abuelo. La caja ya casi no cerraba. Estaba llena de recuerdos, sí, pero también de palabras no dichas, abrazos rechazados, invitaciones ignoradas. Cuando cumplí 78, preparé una comida. Mole, arroz, tortillas hechas a mano. Puse música de los Panchos. Esperé y esperé. Nadie vino. Solo una mariposa entró por la ventana y se posó sobre la caja de madera. Esa noche lloré, pero en silencio. Como todo lo demás. Los años siguientes se fueron así. Cumpleaños vacíos, llamadas que no llegaban, mensajes sin respuesta. Me volví un espectro en sus vidas, una sombra que solo existía en los marcos viejos del comedor. Pero aún así, los amaba. Y cada vez que abría la caja,
Les hablaba bajito, les contaba cómo me fue en el día, les decía que los extrañaba y me preguntaba qué hice mal. Había un rosal en el jardín que Teresa cuidaba con esmero. Cada año, por estas fechas, florecía sin falta. Yo seguí regándolo. Cortaba una rosa cada mañana y la ponía en un vaso frente a su retrato. Era mi ritual, mi promesa. Una vez le mandé una foto de la flor a Clara. Le puse: «Mira, mamá sigue floreciendo». Visto. Nunca respondió. A veces me preguntaba si me estaban castigando por algo, pero por más que rebuscaba en mi memoria, no encontraba una ofensa que mereciera tanto olvido. Guardaba los envoltorios de regalos que ellos me habían dado de niños. Un tren de madera, una bufanda tejida por Clara cuando tenía 12, un dibujo con crayolas que decía «el mejor abuelo del mundo». Todo estaba en la caja, todo menos ellos. Compré un celular nuevo, pensando que tal vez el otro ya no recibía bien las llamadas. Le pedí al muchacho de la tienda que me enseñara a usarlo. Practiqué videollamadas conmigo mismo. Nunca sonó. En el mercado, doña Luz me preguntó un día si ya estaba preparando algo para Navidad. Le dije que no, que este año íbamos a salir. Mentí. Ella asintió y me dio una bolsita con buñuelos, por si te da hambre más tarde. Cada vez que llegaba diciembre, sacaba una caja con adornos. Había uno que Clara pintó con temperas en la primaria, una estrella roja con su nombre. La colgaba en la ventana con la esperanza de que al verla, algo se moviera en su corazón. Pero no. Incluso en la panadería, los empleados empezaron a notar. Una muchacha me dijo una vez: «¿Y sus nietos?». Siempre hablaba de ellos. Le sonreí. Ahora son más altos que yo. Y me fui tragándome el nudo en la garganta. Comencé a escribir cartas que nunca envié, algunas llenas de amor, otras de tristeza. Las doblaba con cuidado y las metía en la caja de madera, una por cada año que no vinieron. Había una carta en particular que escribí 3 veces y rompí 2. En ella decía simplemente: «Si algún día me buscan y no me encuentran, busquen en la caja». Era mi testamento emocional, y así llegué a los 82, con menos peso en los huesos, pero más carga en el pecho. Salí de casa con la caja en brazos, con una última esperanza, y me cerraron la puerta. No hubo insulto ni golpe, solo esas 7 palabras: «No eres parte de nuestra familia». 7 palabras que me rompieron más que cualquier caída. A veces me despierto en medio de la noche y me veo a mí mismo a los 35 años, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de deudas. Teresa y yo habíamos comprado ese terreno con un préstamo que nos dejó sin dormir meses enteros. Y aún así, ella sonreía mientras me pasaba el agua con limón. Construí esa casa con estas 2 manos, sin albañiles, sin planos, solo con fe. Tardamos casi 3 años en terminarla, ladrillo por ladrillo. Clara tenía 5 cuando por fin dormimos allí. La recuerdo corriendo de un cuarto a otro, gritando que ahora teníamos castillo con ventanas. Y nosotros, exhaustos, nos miramos sabiendo que todo valía la pena. Renuncié a oportunidades por estar presente. Dejé un trabajo en Puebla que me ofrecía el doble solo porque me iba a alejar de ellas. Me quedé en el pueblo, con un sueldo modesto y jornadas largas, pero cada noche volvía a casa con pan dulce y una historia para contarles. Nunca quise ser un hombre de éxito, solo quería ser un hombre bueno. Cuando Clara enfermó de niña, vendimos hasta los anillos para pagarle una operación en la Ciudad de México. Dormíamos en las bancas del hospital. Recuerdo una noche en particular en que Teresa me despertó porque estaba nevando, y sacamos a Clara en su silla para que viera los copos caer por primera vez. La niña se rió tan fuerte que los médicos salieron pensando que pasaba algo malo. Nada malo. Era solo una risa que curaba. Después, con los años, me tocó ayudarla cuando tuvo su primer hijo. Yo ya estaba jubilado y Teresa había empezado con sus dolores. Aún así, cuidábamos al niño mientras ella trabajaba. Yo preparaba papillas, cambiaba pañales, inventaba canciones. El primer dibujo que me hizo ese niño lo guardé en la caja de madera. Era un sol con piernas y decía: «Tito me cuida».
Esa caja nació como un regalo para Clara cuando cumplió 15 años. Pasé 3 semanas tallándola. Cada flor, cada hoja de la tapa representa algo: la jacaranda de su infancia, la dalia del jardín, el limonero que sembramos juntos. Ella lloró cuando se la di. Me abrazó fuerte. Me dijo que nunca iba a olvidarlo. Y luego, al crecer, la olvidó en un rincón. La rescaté yo, porque no podía soportar verla entre polvo. Cuando Teresa murió, dormí un año entero con esa caja en el pecho. Era lo único que me quedaba con calor. La gente piensa que los hombres no lloramos, que somos fuertes, que el dolor lo escondemos con trabajo y silencio, pero yo lloré muchas veces, en la regadera, en la banca del parque, en el consultorio donde me dijeron que mis huesos ya no iban a mejorar. Lloré más fuerte cuando vi a Clara quitar mi foto del mueble familiar. Ese día fue como una puñalada. Llegué de visita, llevaba una bolsa con pan y queso fresco como antes. Vi que ya no estaba mi retrato con Teresa. Pregunté y me dijo: «Es que estamos redecorando, papá». Esa noche caminé 2 kilómetros solo para no llorar en su sala. Y cuando llegué a casa, abrí la caja y no supe si guardarla o vaciarla de una vez. A veces me pregunto, cuando todo está en silencio, ¿cuántas veces un padre se traga las palabras solo para que la casa no se derrumbe? ¿Y tú que estás escuchando esto, te ha pasado? Un día, Clara se perdió en el mercado. Tenía apenas 7 años. Teresa entró en pánico. Yo salí corriendo por las calles, gritando su nombre. La encontramos 20 minutos después, sentada junto al señor de los helados, abrazando la caja de madera que le habíamos dado ese día con sus dibujos. Dijo que no tenía miedo, porque tenía su cajita y en ella iba toda la casa. Ese recuerdo lo guardo como un tesoro, y también lo escribí en un papel con mi puño y lo puse dentro de la caja. A veces pienso que fui mejor archivista de la memoria que padre, pero ¿cómo no guardar lo que uno ama? Teníamos poco, pero nunca les faltó comida caliente, ropa limpia, libros. Me pasé años remendando zapatos, cosiendo mochilas, arreglando bicicletas oxidadas con piezas que recogía del taller viejo del señor Julián. Cada cumpleaños de Clara lo planeábamos con semanas de anticipación. Teresa horneaba pastel de 3 leches y yo decoraba con papel picado. Todo hecho a mano. Cuando tuvo su primer tropiezo amoroso, fue a llorar al taller. Se sentó en el piso y mientras yo lijaba una repisa, me contó que sentía que nadie la iba a amar de verdad. Yo la miré y le dije: «Entonces que esperen, porque quien no te ama completa no merece ni un trozo». Se rió entre lágrimas. A veces pienso que ese fue el último momento en que confió en mí por completo. La casa que construí, la que levantamos con los huesos, ahora está a mi nombre. Pero parece un museo sin visitantes. Cada foto, cada marca en la pared, cada grieta en el azulejo tiene una historia, y yo las cuento solo, como guía de un lugar donde ya nadie entra. Había un árbol de limón que sembré cuando Clara nació. Le dije que cada fruto era una bendición. Ella solía recogerlos conmigo y jugar a vender limonada en la calle. Ahora, el árbol sigue dando frutos, pero nadie los recoge. He escrito cartas para cada uno, una para Clara, una para cada nieto. Son palabras que no me atrevo a decirles frente a frente, cartas donde no hay reproches, solo amor, amor del que espera, aunque le duela. Teresa siempre decía que ser padre era como sembrar una semilla y después caminar descalzo sobre espinas, esperando a que esa semilla no te olvide. Yo creí que no me olvidaban, pero ahora soy solo ruido de fondo. A veces pienso, ¿será que hice mal en darlo todo sin pedir nada? ¿Será que confundieron amor con debilidad? Lo cierto es que el corazón no entiende de balances, solo de presencias, y las suyas hace años que no están. Y sin embargo, cuando suenan pasos en la calle, todavía espero que alguno toque la puerta. No con flores ni con disculpas, solo con un «¿Cómo estás, papá?». Pero eso no llega, y yo me voy haciendo viejo, entre objetos que ya no significan nada para nadie, salvo para mí, y para esa caja que aún guarda los restos de una historia que no quieren recordar. Después del cumpleaños donde me cerraron la puerta, todo cambió. No por ellos, por mí.
Ya no intenté justificar su ausencia. Ya no puse excusas a sus silencios. Empecé a ver las cosas como eran. No era olvido, era decisión. La casa comenzó a parecerse a mí, más callada, más frágil, más llena de espacios vacíos. Antes sonaban risas, canciones, cucharas contra tazas. Ahora solo el reloj hacía ruido. A veces ni eso. Empecé a notar cómo el mundo se encogía. Antes caminaba hasta el mercado, luego solo a la esquina. Ahora a veces ni salía, y no por las piernas, sino por la mirada de la gente. Un día fui al banco a actualizar mi libreta. La joven me habló como si fuera tonto, despacio, fuerte, como si mis oídos fueran de cartón. Le di las gracias, con esa sonrisa que uno aprende cuando ya nadie espera que contestes con dignidad. Después pasé por la papelería. Vi a mi nieto menor saliendo con una bolsa de útiles. Lo llamé. No me oyó. O no quiso oírme. Vi cómo subía a un coche donde Clara esperaba con el celular en la mano. Ni una mirada. Ahí entendí que yo ya era alguien que se evita. A veces los veía de lejos en los pasillos del supermercado y no me acercaba, no por miedo, sino por respeto, porque uno aprende a no invadir donde ya no es bienvenido. Me empezaron a llegar rumores, que Clara decía que yo era difícil, que me volvía manipulador emocional cuando hablaba del pasado, que prefería que sus hijos no se contaminaran con viejas ideas, como el respeto, la gratitud, el amor sin condiciones. Una tarde el mayor de los nietos me escribió un mensaje. Decía: «Abuelo, no nos escribas tanto, no estamos obligados a devolverte lo que hiciste. Esa fue tu elección». Sentí un frío detrás de los ojos, como si alguien apagara la luz por dentro. No contesté. Fui a la caja. Tomé todas las cartas que había escrito ese año. Las leí una por una. Me temblaban las manos. Y luego las quemé. Las cenizas olían a tinta y silencio. Empecé a quitar sus fotos de los marcos. No por rencor, sino por cuidado propio. Porque no se puede vivir con fantasmas que te miran con decepción. Una noche, Clara vino sin avisar. Dijo que necesitaba un acta de nacimiento vieja para un trámite. Ni un «¿Cómo estás?», ni un «¿Cómo has estado?». Solo papeles. Se sentó en el comedor como si fuera la primera vez que lo veía. Todo le parecía incómodo. Todo le estorbaba. Yo serví café. Ella lo dejó enfriar. Preguntó si aún tenía la caja de madera. Dijo que tal vez ahí estaba el documento. Le dije que sí, que ahí seguía, donde siempre. Cuando la abrió hizo una mueca. Empezó a revolver las cosas como quien busca en un basurero. Sacó una carta doblada y la leyó sin pedirme permiso. Era una de las que no había quemado. Una que decía: «Aunque ya no me llames papá, yo sigo siendo Raíz». La dejó en la mesa, sin comentar nada. Me preguntó si no me sentía solo. Le dije que estar solo no es lo mismo que ser dejado. Me miró con algo que no supe si era tristeza o culpa. Dijo: «Es que tú y mamá eran muy intensos, todo lo hacían drama». Me mordí la lengua para no decirle lo que pesaba. Solo atiné a decir: «No es drama, es memoria». Se fue sin abrazo, sin gracias, sin mirar atrás, y la puerta quedó abierta, pero no entró ni el aire. Los días siguientes me dio por revisar mis papeles, actas, escrituras, documentos médicos. Me encontré una nota de Teresa, escrita a mano, que decía: «Si algún día nos fallan, que no nos fallen las flores». Desde entonces puse una flor diaria en el jarrón, aunque fuera una seca. Clara volvió semanas después. Quería saber si ya había pensado en poner la casa a su nombre. Dijo que sería más práctico. Dijo que así podrían manejar todo más fácil cuando ya no esté. No respondió cuando le pregunté si era por cariño o por conveniencia. Solo dijo: «Queremos evitar problemas después». Después, como si ya estuviera casi muerto. Le ofrecí un café. Esta vez lo bebió. Dijo que sabía diferente. Le respondí: «Quizá porque ahora ya no lo endulzo con esperanza». Volvió a mirar la caja. Preguntó si me molestaría si la llevaba. Le dije que no. Pero cuando intentó tomarla, le puse la mano encima. «No, Clara, esa no, esa es mía». Me miró largo. Por fin dijo:
No entiendo por qué guardas todo eso. Solo te hace daño. Porque si no lo guardo yo, nadie más lo va a recordar. Se fue molesta, y esta vez sí cerró fuerte la puerta. La casa tembló. Desde ese día, supe que ya no volvería. No como hija, tal vez como gestora, como tramitadora de mi ausencia, pero no como la niña que me abrazaba con olor a tierra mojada. Los vecinos ya no preguntaban por ella, ni por los niños. Solo decían, «Qué fuerte se ve usted, don Rafael», y yo sonreía, porque fuerte no es quien aguanta golpes, es quien sigue recogiendo los pedazos sin quejarse. En una de esas tardes largas, recibí una carta del municipio. Me ofrecían comprar el terreno a un buen precio. Pensé en vender, irme a un sitio donde nadie supiera mi nombre, pero luego miré la caja que me había visto llorar, construir, perder, resistir, y entendí que no, que aún quedaba algo por escribir, aunque fuera solo para mí. Pasaron algunas semanas sin visitas, sin llamadas, sin sobresaltos. Yo ya no esperaba, solo vivía. Un jueves por la tarde, alguien tocó la puerta. Me tomó por sorpresa, porque ya nadie tocaba. Pensé que sería un cobrador, o tal vez un error. Abrí. Era Ana, la nieta del carnicero. Tenía unos 20 años, creo. Llevaba una libreta en las manos y una sonrisa nerviosa. «¿Usted es don Rafael?», preguntó. «Depende», le respondí, sin humor, pero sin rudeza. Dijo que estaba haciendo un trabajo para la universidad, algo sobre la memoria viva del pueblo. Nos pidieron entrevistar a alguien que tuviera historias que no salen en los libros. Me reí bajito. «Yo tengo más historias que dientes, señorita». Entró. Traía pan dulce y un café de esos modernos con tapa y nombres mal escritos. Nos sentamos en la mesa, donde ya nadie se sentaba. «¿Y si le parece que lo grabe?», preguntó. «Si me oye sin grabar, ya es mucho, pero adelante». Me preguntó por Teresa, por la casa, por mi juventud. Yo hablé como hacía tiempo no hablaba. Conté cómo conocí a Teresa en la procesión de San José, cómo la esperé un año entero para poder pedirle que me acompañara a misa. Conté del terreno baldío, de los turnos dobles, de los zapatos rotos y las promesas cumplidas. Ana escuchaba con los ojos, no interrumpía. Solo decía «wow» y asentía. Cuando le mostré la caja de madera, se quedó en silencio. La tocó con cuidado. Me preguntó si podía abrirla. «Si prometes hacerlo como si abrieras un corazón, sí». La abrió. Fue la primera persona en mucho tiempo que no buscó documentos ni cosas útiles. Solo miraba. Se detenía en las cartas, en los dibujos, en una piedra que Clara me regaló de niña, pintada con un girasol torcido. «Esto es un archivo de amor», dijo. Se me quebró algo por dentro. Quizá era la costra que me cubría el alma. Volvió al día siguiente, y al siguiente, cada vez con más preguntas, cada vez con más respeto. Una tarde, trajo su grabadora y me pidió que leyera una de las cartas. Tomé una al azar. Era la que empezaba con «No sé en qué momento te convertiste en visitante». Cuando terminé de leerla, ella tenía los ojos húmedos. Dijo «¿Sabe que esto debería escucharlo su familia?». Negué con la cabeza. La familia que quiere oír, ya oye. La que no, ni con altavoz. Días después trajo algo impreso, un fragmento de lo que había escrito. Me lo leyó en voz alta. Decía: «Don Rafael no es un hombre viejo, es un libro abierto, un museo vivo, una carta que aún no ha sido enviada». Lloré sin esconderme. Esa noche escribí algo que nunca pensé escribir, una carta para mí mismo. La firmé con mi nombre completo, como si me reconociera por fin. Un domingo, Ana me pidió permiso para grabar un video breve de la caja. Dijo que era para su clase. Le dije que sí, pero que no mostrara mi cara. «No porque me avergüence», le dije, «sino porque quiero que escuchen antes de mirar». A la semana, Ana volvió agitada. Me enseñó su celular. El video había sido compartido más de 1000 veces. La gente comentaba cosas como: «Mi abuelo tenía una caja así». Nunca escuchamos sus historias. Esto me hizo llorar. Una mujer escribió: «Si usted es don Rafael, soy su nieta y no lo sabía». No dormí esa noche. No por la viralidad,
sino por algo más hondo. Por primera vez sentí que alguien me había vuelto a poner en el mapa de lo humano. Ana me trajo una carta impresa de una señora del norte. Decía: «Gracias por recordarme que los viejos no solo guardan cosas, guardan razones». Ese día decidí algo. Fui al cuarto de Teresa. Saqué un vestido suyo, el que más le gustaba. Lo colgué frente a la ventana como bandera de memoria. Puse música. Me serví un café con pan y escribí otra carta. No para Clara, ni para los nietos, para Ana. Le conté que ese café sabía distinto porque por fin alguien se había sentado a compartirlo. Ana empezó a venir también los sábados. Traía libros, preguntas nuevas, historias que yo no conocía. Me hablaba del mundo afuera, de marchas, de autores que no entendía, de canciones que me hacía escuchar aunque yo no pidiera. Una tarde me trajo una caja de cartón. «Es para que guardemos tus duplicados», dijo. «¿Mis qué?» «Tus recuerdos que merecen doble vida», respondió. Ahí empezó algo nuevo, una especie de segundo archivo. Solo que esta vez no era secreto. Ana lo ordenaba, lo etiquetaba. Me pidió que escribiera nombres detrás de cada foto, fechas en cada carta. Me ayudó a reconstruir mi propia cronología. Esto es para que cuando ya no estés, nadie diga que no supo quién fuiste. Un día me dijo que su abuelo había muerto sin contarle nada, que ella siempre sintió que le debía escuchar a alguien. Y usted apareció justo cuando más lo necesitaba. Esa tarde le regalé un pañuelo bordado por Teresa. Mi esposa decía que los regalos con puntada no se pierden. Ana lo tomó con tanto cuidado que parecía sostener una oración. Me propuso algo atrevido: hacer una pequeña exposición en la biblioteca del pueblo. Nada grande, solo una mesa con algunos objetos, una lectura en voz alta y la caja de madera al centro. Al principio dije que no, después dije que lo pensaría. Y una noche, en medio de un insomnio dulce, dije que sí. Esa decisión fue la grieta por donde empezó a entrar la luz. Pasamos días eligiendo las cosas: una carta, una foto, un dibujo, una flor seca. El día del evento, Ana llevó un letrero que decía: «Fragmentos del hombre que no olvidó». Había 15 personas, tal vez 20, pero cuando leí en voz alta esa carta que escribí para mí mismo, sentí que me devolvían el nombre. Una señora se acercó con los ojos llorosos y me dijo: «Mi padre murió hace 10 años. Hoy por fin pude escucharlo en usted». Un joven tomó una foto de la caja. Me pidió permiso, dijo que la quería pintar. Ana me abrazó, y fue ese tipo de abrazo que no es de lástima, es de honor. Esa noche no dormí temprano. Me quedé escribiendo, y por primera vez en muchos años no le hablé al pasado, le hablé al presente. Después de la exposición en la biblioteca, el pueblo me empezó a saludar distinto. Algunos vecinos se acercaban solo para decirme que habían leído algo de lo que Ana compartió. Otros simplemente me sonreían con ese respeto silencioso que no se compra. Un día, mientras barría la entrada, la señora que vende tamales me dijo: «Lo felicito, don Rafael. Qué bonito que lo reconozcan en vida». Yo agradecí, aunque por dentro algo se removía. No sabía si era alegría o miedo. Ese mismo viernes, Clara vino sin avisar. No tocó con la prisa de los trámites, sino con la calma de quien tiene agenda. Entró, se sentó, miró la casa como si la estuviera viendo por primera vez. «Vi el video», dijo. No supe a cuál se refería. «¿Cuál?» «El de la caja, el de la muchacha esa». «Ana», asentí. «¿Y? ¿Por qué no me avisaste?» La pregunta me descolocó. ¿Avisarte de qué? De que ibas a ventilar nuestras cosas. Tuve que respirar, lento, fuerte. No ventilé nada, solo hablé de mí. Ella se levantó, empezó a caminar por la sala como lo hacía de niña cuando estaba molesta. «Tú no entiendes, todo esto ahora está en redes. ¿Sabes cuánta gente me ha escrito preguntando si soy tu hija? ¿Si soy la que te cerró la puerta?» No supe si responder, o si ella ya sabía la respuesta. «Papá, esto nos está haciendo quedar mal. Estás exponiendo a la familia». La palabra familia me dolió como nunca antes. La familia no se expone, se muestra. Si hay algo que duele, es porque no se quiere ver. Ella me miró.
no con odio, con incomodidad, como si yo fuera una grieta que no sabía cómo tapar. ¿Y esa tal Ana, ahora es parte de tu familia? Me levanté. Fui a la caja, la abrí. Saqué la carta que le escribí a Clara hace años, la que nunca entregué. Se la puse frente. Esa carta es tuya. Yo nunca la publiqué, pero tú tampoco la leíste. Ella no la tomó. Estás siendo cruel, papá. No, estoy siendo memoria y eso duele más. Se fue sin despedirse, otra vez. Esa noche soñé con Teresa. Me hablaba desde el sillón mientras tejía. Decía, cuidado con las flores que no quieren olerte. Al día siguiente, Ana vino como siempre. Pero noté algo raro. No traía su libreta, no traía su café. ¿Todo bien?, le pregunté. Asintió, pero bajó la mirada. Tengo que dejar el proyecto por un tiempo. ¿Pasó algo? Me llamaron de la universidad. Alguien se quejó. Dijeron que estaba invadiendo la intimidad de una familia sin consentimiento. Sentí el corazón caerse al suelo. ¿Clara? Ana no respondió, pero no hizo falta. Me disculpé. Le dije que no quería causarle problemas. Ella sonrió, esa sonrisa triste que se usa para que no se derrumbe el momento. No me arrepiento de nada, don Rafael, solo me duele que el silencio siempre gane. Quise abrazarla, pero se fue rápido, como quien teme que si se queda, se rompe. Pasé los días siguientes sin escribir, sin abrir la caja. La casa volvió a sonar hueca. Hasta las paredes parecían haber escuchado la discusión. Me llegaron mensajes de conocidos. ¿Qué pasó con Ana? ¿Por qué ya no publican nada? No supe qué responder. Un mediodía vino el esposo de Clara. No entró. Desde la reja me dijo, lo mejor es que deje de hacer cosas públicas. Está causando tensión innecesaria. ¿Para quién? Para todos. Le respondí con una sola frase. El que tiene vergüenza, teme que le saquen el espejo. Se fue sin responder. Esa tarde fui al jardín. El rosal que Teresa cuidaba tenía 2 flores nuevas, una blanca, una seca. Las corté, las puse juntas en el jarrón y escribí solo una línea en mi cuaderno. La memoria que incomoda es la que más necesitan. 2 días después recibí una notificación del banco. Clara había solicitado acceso como cotitular de mi cuenta. No tenía poder legal, no había firma mía, pero ahí estaba la solicitud. Fui en persona al banco. La gerente, una mujer mayor, me miró con compasión. ¿Está seguro de que no quiere compartir el control con su hija?, preguntó. Estoy seguro de que no quiero desaparecer antes de morirme. Firmé una negativa. Me temblaba la mano, pero no de edad, de dignidad herida. Afuera me senté en la banqueta como cuando era joven, como cuando Clara salía de la escuela y corría hacia mí con los brazos abiertos. Ahora corría, pero en otra dirección. Esa noche escribí en la caja una nueva nota. No hereden lo que no están dispuestos a cuidar. Después del incidente con Ana, todo pareció callarse otra vez. Pasaron semanas. No hubo llamadas, no hubo flores, solo una carta de la universidad, agradeciendo mi colaboración, pero notificando el cierre del proyecto. Ana no volvió. Una tarde escuché a Clara hablando por teléfono en la puerta. No sabía que yo estaba cerca. Decía, está senil. A veces escribe cosas y ni sabe lo que dice. Lo que necesitamos es encontrar una forma legal de protegernos si se descompensa más. Esa palabra, descompensa, como si yo fuera una ecuación rota, una máquina fallando, un riesgo. Esa noche no dormí, no por tristeza, por indignación. Y en esa vigilia entendí algo. Me habían declarado incómodo, no enfermo, no ausente, solo incómodo. Y los incómodos, en esta familia, se guardan como se guardan las fotos viejas, detrás de otras más nuevas. Fui al ropero, saqué la caja, revisé carta por carta, dibujo por dibujo. Me detuve en uno que decía, Tito y yo en el parque. Era de mi nieto menor. Lo puse aparte y luego lo devolví, porque incluso en el desprecio todavía los amaba. Una mañana encontré la caja con la cerradura forzada. No estaba rota, pero alguien había intentado abrirla. No había señal de robo, pero sí de invasión. Llamé a Clara.
Le pregunté si alguien había venido. Me respondió con frialdad: quizá fue un gato, o quizá tú te lo imaginaste. Me colgó. Ese fue el día que dejé de llamarla. Y esa fue mi caída más honda. No la física, no la del cuerpo, sino la del lazo que pensé inquebrantable, porque cuando se rompe el hilo entre padre e hija, no hay aguja que lo repare. 2 días más tarde, tomé una decisión que nunca imaginé. Escondí la caja. La envolví en tela, la metí en una bolsa vieja de lona y la guardé en el fondo del ropero, detrás de cobijas que ya no uso. ¿Por qué? Porque entendí que en esta casa hasta la memoria era peligrosa. Y aún así, la caja parecía latir desde adentro, como si supiera que la estaban silenciando. Esa noche, al apagar la luz, sentí que todo el cuarto se volvió más frío. No por el clima, por traición. Me acosté sin rezar, sin foto de Teresa a la vista, y antes de dormir me dije a mí mismo en voz baja: si me callan, que sea por última vez, pero no sin haber dejado rastro. Pasaron algunos días sin que nada se moviera, ni el reloj, ni las cortinas, ni el corazón. Hasta que un sobre llegó sin remitente. Lo dejaron debajo de la puerta. Pensé que sería propaganda o alguna carta del banco, pero no. Era un sobre grueso, hecho a mano, cerrado con cinta adhesiva vieja. Al abrirlo, encontré una fotografía, blanca y negra, borrosa. Era yo con Clara de niña en brazos frente al árbol de limón. Debajo, una nota: usted no está solo. Hay quienes sí recuerdan. Lloré. No pude evitarlo. No por la imagen, sino porque alguien me estaba devolviendo un pedazo que yo mismo ya daba por muerto. La letra no era de Ana, pero algo en ese trazo me hizo pensar que ella tenía algo que ver. Y si no era ella, era alguien tocado por lo que dejamos atrás. Esa noche saqué la caja del escondite, le quité la tela, la abrí como si tocara un altar. Estaba todo ahí, pero algo había cambiado. Ahora, cada objeto parecía respirar de nuevo. Tomé la foto y la puse encima, como sello de resurrección. Al día siguiente salí al mercado. No compré nada, solo caminé. Un joven me detuvo. Dijo: ¿usted es el del video de las cartas? Asentí. Mi madre lloró con eso. Dijo que quería llamar a su papá, pero ya era tarde. Gracias. Me dio la mano y siguió su camino. Ese gesto tan simple me pegó más que todos los rechazos anteriores, porque venía sin deuda, sin apellido. Esa noche escribí una carta nueva. No para Clara, no para Teresa, para el que fui. Te perdiste buscando amor donde ya no cabías. Te rompiste callando para que nadie más se sintiera incómodo, pero ahora por fin has vuelto. Al día siguiente fui a la biblioteca. Me recibió la encargada, doña Elvira, con los ojos brillantes. ¿Es verdad que usted quiere donar algo? Le ofrecí dejar la caja ahí en custodia, no en exhibición, solo como parte del archivo del pueblo. Quiero que cuando alguien venga buscando raíces, encuentre esta. Ella la tomó como si sostuviera un corazón abierto. Firmamos un documento simbólico. Nada legal, solo un acto de fe. Esa tarde Ana volvió. No dijo nada al principio, solo entró y me abrazó. Lo siento, dijo. No hay nada que sentir, le respondí. El silencio no fue tuyo. Me trajo una libreta. En la portada decía: cosas que Rafael enseñó sin saber. La abrió. Había páginas con frases mías, dibujos de la caja y pequeños textos escritos por otras personas. Mensajes de jóvenes, de ancianos, de nietas, de mujeres que decían: mi padre también guardaba todo en una caja, pero nunca lo entendí hasta ahora. Me conmovió hasta la médula, no por vanidad, por sentido, porque esas palabras tejían una red que ya no podían romperme. Ana me dijo que estaban organizando un encuentro de memorias vivas en el auditorio del pueblo, que querían que yo hablara, que leyera una carta. Dije que no, que ya era mucho. Ella insistió: no para que te aplaudan, sino para que no se pierda lo que fuiste. Acepté. El día del evento, me puse la camisa que Teresa más amaba, esa con los botones de madera. Al salir, miré el limonero. Tenía 2 frutos caídos. Los recogí, los llevé conmigo.
Frente a más de 40 personas, me senté en una silla de mimbre y leí esa carta que me escribí. Nadie aplaudió al principio, solo hubo silencio. Ese silencio lleno, denso, sagrado. Luego, alguien dijo, «Gracias», y otro, «Gracias». Y luego todo el auditorio aplaudió, no como se aplaude a un artista, sino como se honra a un testigo. Al terminar, una niña de unos 8 años se acercó y me dio un dibujo. Era un árbol y una caja. «Es para que no se te olvide quién eres», me dijo. Y entonces lo entendí todo. La caja no era solo mía, era semilla, y ahora estaba floreciendo en otros. Después del evento, muchos se me acercaron. Un hombre de gorra me dijo que su padre murió sin contarle nada. Otra mujer abrazó la caja antes de irse, como si despidiera a su propio abuelo. Ana lloró, no en silencio, sino con la cara abierta, como solo lloran los que aman sin permiso. Esa misma noche, Clara me llamó. No contesté, pero escuché su mensaje. Decía, «Vi lo del evento. No sé qué estás buscando, papá, pero ya basta». No respondí, porque ya no hablábamos el mismo idioma. 2 días después, me encontré a su hijo mayor en la calle. Venía con amigos. Al verme, agachó la cabeza. Pero uno de ellos lo empujó con el codo y le dijo, «Ese es el señor de las cartas, ¿no?». El nieto levantó la vista. Me miró. Por fin dijo, «Hola, abuelo, solo eso». Pero fue más de lo que había oído en años. Esa tarde, Ana me pidió algo inesperado. ¿Me dejaría escribir un libro con sus cartas? Me quedé quieto. No para venderlo, no para hacer fama, para que las nietas del futuro entiendan a los abuelos del pasado. Le dije que sí. Pasamos semanas revisando las cartas. Ana las transcribía, lloraba, reía. Yo las corregía, les agregaba contexto. Incluso le puse título a algunas. Carta que nunca entregué. Carta al que ya no me llama. Carta a la flor que no regó. Una de esas tardes llegó doña Elvira, la de la biblioteca, con una sorpresa. Habían impreso un pequeño folleto con fragmentos de mis textos. Lo repartieron en la escuela secundaria del pueblo. «Queremos que los jóvenes conozcan lo que duele cuando el amor se olvida», me dijo. Lo abrí. En la primera página una frase mía. «Callar también es una forma de gritar, pero más lenta». Me quebré. Lloré con los dientes apretados, como quien se libera de una cadena que ya ni sentía. Esa noche escribí en mi cuaderno, «Cuando los nietos repiten tu nombre sin vergüenza, el mundo vuelve a empezar». Ana y yo planeamos otra actividad, una caja viajera, una réplica de mi caja de madera, pero vacía. La idea era que pasara de casa en casa, y cada quien dejara dentro un objeto, una carta, un dibujo, un testimonio, un rastro. La caja viajera salió el domingo, y volvió un mes después, llena. Lloré al abrirla. Había un pañuelo, una carta de reconciliación, una receta de abuela, una fotografía rota y una nota que decía, «Gracias por enseñarnos que lo que no se cuenta, se pudre». Supe entonces que algo había cambiado, no solo en mí, en el pueblo. Ya no me saludaban como el señor viejo, sino como don Rafael, el de la caja, y eso para mí era más que suficiente. La mañana del aniversario luctuoso de Teresa, desperté antes que el sol. Puse el café como ella lo hacía, con canela y sin prisa. En el patio el limonero estaba cargado. Recogí 3 frutos y los puse sobre la mesa junto a su foto. Ese año no esperé visitas. Solo me puse la camisa blanca, la de bodas, y me senté con la caja abierta frente a mí. Después de tantos años, no quería justicia en voz alta. Quería algo más raro, paz sin miedo, pero el destino a veces no se calla. A media mañana tocaron la puerta. Era Clara. Venía sola, vestida de oscuro, sin maquillaje. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí, pero no respondí. Entró y miró la caja abierta. «¿Todavía la tienes ahí?». No dije nada. Solo le señalé una silla. Se sentó y suspiró como quien viene a entregar algo. Vi lo de la caja viajera. Me mostraron el libro. Supe del evento. Hasta lo del banco supe. Y me enojé, me dolió, me dio vergüenza. Ahí la miré por fin. ¿Vergüenza de qué? De haber sido una hija ausente.
pero más, de haber querido borrar lo que no me convenía. Guardó silencio. Luego sacó de su bolso una hoja doblada. No sé si esto cambia algo, pero quiero leerlo. Era una carta, escrita a mano. Su voz temblaba. Papá, nunca supe cómo acercarme sin sentirme culpable. Crecí creyendo que había que dejar atrás el pasado, pero ahora veo que fui yo quien quedó atrás. Vi la caja, vi tus cartas, me dolieron, me curaron. Nunca te agradecí por los zapatos nuevos, por los dibujos con mi nombre, por dejar la luz encendida cuando tenía miedo. Y nunca entendí por qué guardabas tanto, hasta que supe lo que es tener miedo de ser olvidado. Se le quebró la voz. «Eso es todo», dijo. No supe qué responder. Pero me levanté. Fui a la caja, saqué un sobre blanco y lo puse frente a ella. Lo escribí hace años. Nunca lo abriste. Tal vez ahora sí. Ella lo tomó. Lo leyó en silencio. Luego lo guardó en su bolso y me miró como si me viera por primera vez. «¿Me dejarías acompañarte hoy? Solo hoy, al panteón». Asentí. Y en silencio preparamos flores. Ella llevó girasoles, como el que dibujó de niña. En el panteón se arrodilló frente a la tumba de Teresa. «Perdón por tanto silencio, mamá», susurró. Yo me mantuve de pie, no para dominar, para sostener. Antes de irnos, Clara me preguntó si podía tocar la caja. Le dije que sí. La abrió, y por primera vez no buscó nada, solo acarició un borde. Ahora entiendo. Todo esto eras tú, cuando ya no podías decir nada. Volvimos a casa sin promesas, pero sin armas. A los pocos días vino el nieto menor. Mamá me dijo que querías enseñarme unas cosas. Lo pasé al cuarto. Le mostré una foto suya con Teresa. Se rió, me abrazó, y al irse dejó una nota. «Abuelo, quiero que me cuentes todo antes que lo olvide». Lloré como llora el que ha sido perdonado sin juicio. Días después, Clara regresó con una caja de cartón. «Es para ti, no para reemplazar la tuya, para que empieces otra. Desde hoy». Dentro había hojas en blanco, lápices, una carta de Ana y una flor seca. «No es mucho, pero quiero que guardes lo que venga, no solo lo que fue». Y ahí lo supe. No se trata de recuperar lo perdido, se trata de merecer lo que queda. Esa misma tarde salimos a caminar por el pueblo. Clara me tomó del brazo como antes. La gente nos miraba. Algunos sonreían, otros simplemente se detenían. Doña Elvira salió de la biblioteca y nos saludó con lágrimas en los ojos. «Gracias, don Rafael», me dijo. «Gracias por volver». No respondí, pero en el fondo supe que no se refería solo a mí. En la plaza, un grupo de jóvenes tenía una mesa con carteles que decían: «Trae tu memoria, aquí la cuidamos». Ana me vio. Corrió a abrazarme. Miró a Clara, dudó, y luego también la abrazó. Clara se dejó llevar. «Gracias por todo lo que hizo por mi papá», le dijo. Ana solo asintió, con ese respeto silencioso que siempre tuvo. Esa noche, Clara me ayudó a ordenar papeles. No con la prisa de limpiar, sino con la calma de quien quiere entender. Encontró un dibujo suyo, de cuando tenía 7 años. Un árbol con raíces largas. «Siempre me gustaron los árboles», dijo. «Solo que olvidaste que uno de ellos eras yo», le respondí. No se ofendió. Se quebró y me abrazó como cuando era niña y se lastimaba jugando. En los días que siguieron, más personas tocaron la puerta. Algunos traían cartas, fotos, pan. Otros solo querían escuchar. Decían: «Usted me hizo llamar a mi madre. Ahora entiendo por qué mi abuelo lloraba en silencio. Gracias por no rendirse». Recibí una invitación oficial del ayuntamiento. Querían declarar la caja como archivo vivo de la comunidad. Acepté, pero pedí que no pusieran mi nombre como autor. No fui yo solo. Fue todo lo que me negaron lo que me empujó a escribir. Y así fue. Un acto sin placas, solo una mesa, una flor seca y una frase tallada: «Aquí vive lo que no se olvidó». El día que la caja fue trasladada al Salón de la Memoria, todo el pueblo pareció detenerse. Los niños llevaban dibujos, los ancianos llevaban pañuelos, y yo solo llevaba la carta que escribí a mí mismo. La leí en voz alta por última vez.
y cuando terminé, la puse en el centro de la caja. La cerré. Y sentí que mi historia al fin había encontrado su lugar. Clara me tomó la mano. «¿Puedo quedarme contigo esta noche?», asentí. Cenamos pan con café, como antes. Hablamos de Teresa, y al ir a dormir, Clara me dejó una nota en la mesa. Decía: «Papá, tú no te fuiste nunca. Fui yo la que me alejé. Gracias por esperarme sin cerrar la puerta». La guardé en la nueva caja, la primera hoja de lo que vendría. Esa noche dormí sin sobresaltos, porque al fin el silencio ya no era amenaza, era descanso. Un mes después, Ana me pidió que cerráramos el ciclo con una última carta. «No para el pueblo», dijo, «para usted». Escribí durante días, no una carta, sino un testamento emocional. Le hablé a Teresa, le conté todo, que la casa cambió, que Clara volvió, que el nieto volvió a decir abuelo, que la caja ya no duele. Un domingo llevamos la carta al cementerio. Ana, Clara y yo. La pusimos dentro de un frasco de cristal, bien cerrado, y lo enterramos junto al limonero que crecía junto a la tumba. «¿Por qué aquí?», preguntó Clara. «Porque todo lo que florece primero tiene que hundirse en tierra». Antes de irnos, Clara me regaló una pequeña caja de madera nueva. Tenía tallada la misma flor que ella dibujó de niña. «Es tu turno de empezar desde el presente», dijo. Y entendí que eso era justicia. No el castigo, no el reclamo, sino la oportunidad de seguir escribiendo, sin miedo. Días después, el pueblo me pidió dar una última lectura, no en la biblioteca, en la plaza central. Más de 100 personas llegaron. Algunas venían de otros pueblos, otros trajeron sus propias cajas. Una niña se me acercó con un cuaderno. «Aquí están las cartas que mi abuelo nunca escribió», me dijo. Subí al pequeño estrado. Leí por última vez una carta. Esta vez no lloré, ni temblé, solo hablé. Y al terminar, el pueblo entero se levantó. Y hubo un silencio, pero no de los que duelen, de los que honran. Esa noche, al regresar a casa, encendí una vela frente al retrato de Teresa. Y le dije, no me fui. Solo estaba esperando que el amor se atreviera a volver. La nueva caja ya tenía 3 cosas: la carta de Clara, un dibujo de Ana y el botón de la camisa que Teresa cosió el día de nuestra boda. Y entonces supe que esta vez sí había justicia, porque no me devolvieron el pasado, me entregaron futuro. A veces pienso que todos deberíamos tener una caja, no de madera, no de lujo. Una caja donde poner lo que fuimos, lo que no dijimos, lo que mereció más espacio del que se le dio. La mía nació por miedo, se llenó por amor y sobrevivió al olvido. ¿Y saben qué descubrí al final? Que no es el olvido el que más duele, es ser recordado a medias. Es que digan tu nombre, pero sin historia. Es que te inviten al cumpleaños, pero te dejen fuera de la foto. Ahora entiendo por qué guardé tanto. Porque nadie me preguntaba nada. Porque el silencio de los demás era más fuerte que mi voz. Y cuando uno no tiene con quién hablar, aprende a hablarle a los objetos. Le hablé a cartas, le hablé a dibujos, le hablé al pañuelo de Teresa, y todo eso me respondió. Con tiempo, con memoria, con dignidad. La caja no fue mi secreto, fue mi testigo. Fue la voz que me sostuvo cuando el mundo dijo, ya no eres parte. Y ahora que Clara volvió, ahora que Ana sigue viniendo, ahora que el nieto me llama abuelo, no es porque ellos cambiaron. Es porque la caja habló más fuerte que su silencio. He visto a muchas personas irse sin dejar nada, sin rastro, sin carta, sin símbolo. Yo no quise eso, no porque me creyera especial, sino porque temía que, si no dejaba mi historia escrita, alguien más iba a inventarla. Y en una familia, no hay traición más grande que contar a otro como si nunca hubiese amado. Hoy sé que no fui perfecto, que también fallé, que tal vez no grité lo suficiente, que me tragué demasiadas lágrimas por no incomodar, que perdoné rápido, que confié lento, pero también sé esto: nunca dejé de esperar, nunca dejé de guardar, nunca cerré la puerta con llave, y eso me salvó, porque el que guarda no acumula, protege, y el que espera
no se humilla, honra. Hoy tengo 2 cajas, una llena de todo lo que me dolió, y otra, empezando, llena de todo lo que aún puede sanar. A veces por la noche la abro, leo las cartas, toco los botones, huelo las flores secas, y escucho la voz de Teresa bajito diciéndome, valió la pena no rendirse. No sé cuánto tiempo me queda, pero lo que venga, ya no me lo van a quitar en silencio. Ahora tengo palabras, tengo testigos, tengo un nombre que volvió a casa. Y si un día ya no estoy y alguien encuentra mi caja, solo pido esto, que no la cierren, que la abran, que lean, que lloren si hace falta, que se perdonen si pueden, y que escriban su propia carta, porque todos tenemos algo que merecía ser contado. Todos. Hasta tú que estás escuchando esto. Sí, tú. ¿Ya tienes tu caja? Recuerdo una tarde en que Clara tenía 5 años. Jugábamos a escondernos bajo la mesa. Yo me hacía el monstruo y ella gritaba como si el mundo se fuera a acabar. Luego me abrazaba fuerte y me decía, «Tú me salvas siempre, papá». Pasaron los años, y el monstruo ya no era un juego, era el silencio, era el olvido, y yo ya no podía esconderme debajo de la mesa, solo podía guardar. Esa escena vive en mi cabeza cada vez que abro la caja, no por nostalgia, sino porque entendí que hay abrazos que nunca vuelven, pero dejan raíces. Hay días en que el cuerpo me duele, la espalda, las manos, los ojos, pero lo que más me dolía ya no duele, el alma vacía, porque ahora tiene nombre, tiene testimonio. Y es curioso, el día que enterré la carta al lado del limonero, sentí que algo dentro de mí también descansó. No murió, descansó. Como quien por fin deja de cargar lo que nadie quiso mirar. He aprendido a vivir lento, a no correr detrás de los que se van, a no gritarle a los que no quieren oír, a sembrar, aunque no vea la cosecha. Y cada vez que una mujer mayor me escribe diciendo, yo también tengo una caja, siento que no estoy solo, que hay cientos, miles de historias flotando, esperando que alguien las abra. Por eso hice esto, por eso conté, por eso aguanté tanto, porque a veces basta una carta para que todo cambie. Una sola, la que no se dijo, la que se guardó, la que alguien un día se atreve a leer, y tú que estás del otro lado, que llegaste hasta aquí, que sentiste este camino conmigo, ¿sabes cuál fue mi mayor miedo? Que todo esto terminara sin eco, que muriera conmigo, que nadie dijera yo también, pero ya no temo eso porque tú estás aquí, y si me escuchas, si me sientes, si te viste reflejada en algo de esta historia, entonces ya no hay silencio. ¿Y tú? ¿Te atreves a escribir lo que callaste por años? Hazlo. Hazlo aunque tiemble la mano. Hazlo aunque no sepas cómo empezar. Hazlo por ti, por los que no pudieron, por los que vendrán. Una caja no salva la vida, pero a veces la devuelve. Una noche, mucho antes de que todo esto empezara, Teresa me preguntó, ¿qué quieres que recuerden de ti cuando ya no estés? Yo no supe qué decirle. Quizá que fui un buen padre, o que trabajé sin faltar. Pero ella se adelantó y dijo, yo quiero que te recuerden riendo, porque esa risa tuya, Rafael, es donde yo aprendí a vivir. Esa frase me persigue, y hoy, cuando me miro en el espejo, intento no buscar juventud, sino esa risa, porque sí, me dolieron los rechazos, me dolieron las puertas cerradas, me dolieron los años en que solo me hablaban por obligación, pero aquí estoy, no por fuerza, sino por fe. Y si estas palabras llegan a ti, que tal vez también te sentiste fuera de la foto, o ignorada en la mesa, o convertida en mueble dentro de tu propia casa, entonces te dejo esta semilla. Nunca es tarde para narrar tu historia. Hazlo como quieras. Con cartas, con voz, con dibujos, con flores secas en una caja. Hazlo aunque nadie escuche al principio, porque siempre hay alguien que necesita escucharte para no apagarse. Y si tu familia no quiere verte, hay otras familias que se forman con gestos. Ana fue familia. El pueblo fue familia. Tú, al escucharme, eres familia. Así que te digo esto como quien escribe una última línea, pero no con punto final.
Que tu historia no se pierda en una caja cerrada. Que tu voz no se oxide en la garganta. Que tu vida merezca ser contada. Y si un día, cuando ya no esté, alguien abre la nueva caja y encuentra todo esto, que diga en voz alta: aquí vivió alguien que no se rindió. Si esta historia tocó una herida, una memoria o un silencio tuyo, no lo dejes pasar. Haz tu propia caja, de madera, de papel o de palabras. Llénala de lo que fuiste, lo que perdiste, lo que aún sueñas. Y si tienes una carta sin entregar, es momento de escribirla. Porque, como dijo Rafael, callar también es una forma de gritar, pero más lenta. Cuando una caja se abre, no solo revela lo que dolía, también despierta lo que puede sanar. Comparte esta historia si alguna vez te cerraron la puerta. Suscríbete si alguna vez gritaste en silencio. Y dime abajo, ¿qué guardarías tú en tu caja?